Ahí está. Bueno, primero queremos darles la bienvenida. Gracias por estar en este encuentro y por escuchar lo que tenemos para brindar, que es una información valiosísima, que va a cambiar un poquito la mirada de cómo ejercemos el derecho. Primero quiero empezar presentándonos. Algunas ya me conocen, otras seguramente que no. Mi nombre es Romina Di Battista. Yo soy abogada recibida en la UBA, pero hace 11 años, sí, 11 años justito que dejé de ejercer la profesión, pero sigo trabajando en el detrás de escena, si se quieren, ¿no? Porque todos sus clientes son mis consultantes, ¿no? Vienen con un montón de conflictos que tienen judicializados y que yo desde mi ser terapeuta acompaño también a que puedan ir desbloqueando muchísimas cosas desde el derecho sistémico y también desde la biodescodificación. Yo trabajo con biosistémica, que es un enroque de biodescodificación y constelaciones familiares, y por eso estoy unida a Mariana y a Wanda, que resonamos en esta hermosa propuesta de poder acompañarlos en sus procesos también, ¿no? En sus propios procesos. Y bueno, feliz de este encuentro. Así que bueno, Marian, ¿te querés Bueno, presentar? ante que todo, bueno, bienvenidas como a todas. Gracias por este momento que comparten con nosotras. La verdad es me pone muy contenta hoy poder compartir esto con ustedes. Yo soy, bueno, abogada, mediadora, coach jurídico y aplico todo lo que es el derecho sistémico a las causas que van llegando al estudio. Decidí compartir hoy por hoy todo lo que es el derecho sistémico porque la verdad que en la profesión, en la aplicación se nota muchísimo. Es algo que en un momento de quiebre, ¿no? Como abogada dije, no puedo ser abogada, ya no aguanto el llamado continuo de los clientes, los expedientes que no avanzan, los juzgados que no responden y siempre era una pérdida de energía constante, ¿no? Cuando conocí esta herramienta, cambió mi percepción sobre la profesión y escuchaba mucho lo que decías, Mariana, al inicio esto de los honorarios, ¿no? Y lo de la sucesión, que creo que todo lo que vayamos a comentar hoy te va a asimilar muchísimo, ya que tenés una base, pero me sentí muy identificada cuando lo dijiste porque fue una de los quiebres que tuve. Así que bueno, compartir esto con todos lo que nos crucemos y podamos y cada vez ser más. Ujú. Bueno, me presento. Yo soy Wanda Chilinsky, soy la socia de Mariana. Tenemos un estudio jurídico que básicamente en cuanto a títulos tenemos más o menos los mismos, nos conocemos de la facultad, así que bueno, para no repetirlo, lo sintetizo, pero bueno, en el estudio jurídico que nosotras tenemos, nosotras estamos en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. Nos especializamos en amparos de derecho de salud, en familia, en sucesiones. Y realmente lo que queremos compartir hoy es cómo fue que a partir de esta mirada del derecho sistémico pudimos empezar a cambiar nuestra mirada en el ejercicio de la profesión, ¿no? Porque voy a decir algo que me dijo una vez un colega, me parece muy, muy acertado, que uno se puede estresar incluso hasta teniendo una panchería, y yo creo que realmente a veces es verdad. O sea, no importa la profesión que tengamos, obviamente nuestra profesión tiene mucho estrés, pero realmente es aprender a lidiar con el estrés y más allá de unas herramientas que podamos tener desde el ámbito tradicional, el derecho sistémico nos amplía muchísimo más la mirada y nos ayuda a entender nuestro rol como abogados y con el cliente, y eso es lo que queremos compartir hoy. ¿Sí? Sí, hermoso. Y ya que trajeron esto, yo les quiero compartir un poquito. Eh, yo soy de las abogadas que ante el estresazo del sistema judicial, donde todas las trabas las tenía yo sentía que era el mundo contra mí, hizo que desistiera y, y colgara el título. Y decir, no, no quiero más seguir con esto, porque no puede ser que todo se me trabe, los jueces en contra mío me observan todo el tiempo, los escritos. Estaba desbordada, estresadísima, con la presión por las nubes.
Y realmente hace un poquito más de 10 años atrás, cuando decidí colgar el título, dejar la profesión, me acuerdo que me sentí re triste, re angustiada, re frustrada, porque seguramente como todas ustedes, cuando nos recibimos, lo primero que queríamos es hacer justicia, ¿no? Contribuir a que todo empiece a ser más justo en este mundo y no lo podía lograr claramente. Pero bueno, estaba en el rol de todos contra mí. Alguien me enseñó a observar mi historia, qué es lo que se estaba espejando a través de las causas que llegaban a mí. Yo me especialicé en familia y sucesiones, igualmente tomaba también laboral, comercial, pero bueno, mi especialidad estaba ahí. Y la verdad me hubiese gustado muchísimo tener personas que estén dando la conversación que vamos a dar nosotras hoy, porque tal vez no hubiese largado todo. Igualmente hoy resignifiqué la profesión, por eso digo que sigo trabajando en el detrás de escena, eh, con muchos abogados que los clientes no saben, con muchos clientes que sus abogados no saben, pero sigo ahí al servicio del sistema judicial. Y eso la verdad que para mí es un honor, resignificar mi profesión. Y la valoro más que nunca y la honro profundamente y estoy feliz de ser parte, ¿no? De pertenecer al sistema judicial. Y eso fue algo que entendí hace no mucho, ¿eh? Cuando alguien me dijo, vos todavía perteneces, ¿no? Porque yo relegaba del ser abogada. Digo, no, yo no vuelvo más, no, fue una etapa. Sin embargo, sigo perteneciendo y por eso estoy acá, junto con Mariana y Wanda, que les agradezco profundamente estar tan alineadas para poder difundir esto, ¿no? Maravilloso. Y más allá de contarles esto, quiero que empecemos con una breve relajación. ¿Les parece? Porque seguramente ustedes vienen agotadas de un día laboral, con quilombos, con clientes. Bueno, vamos a relajarnos y vamos a abrirnos a recibir la información que tanto Marian como Wanda y quien les habla tenemos para brindarle. Así que les voy a pedir que cada una en el lugar donde esté cierre los ojos y comience a conectar con su respiración. Inhalen profundamente, exhalen muy lentamente. Y quiero que a través de esta inhalación profunda conectes con este momento, con este aquí y ahora, y que al exhalar soltá las preocupaciones, las urgencias, que todo eso quede fuera de este encuentro. Permitite llegar por completo a este momento, a entregarte a este encuentro. Sentí el apoyo de tu cuerpo en la silla en donde estás. Sentí que no tenés que hacer nada más que estar presente. Deja por un momento las certezas, las respuestas y los juicios y abrite a escuchar con curiosidad, con humildad y con disponibilidad. Que cada palabra que llegue encuentre un lugar fértil dentro tuyo. Respira una vez más profundamente y al exhalar quiero que repitas en silencio. Hoy elijo estar presente. Hoy me abro a una nueva mirada. Recibo con amor aquello que mi alma está preparada para comprender. Cuando lo sientas, comenzá a mover lentamente tus manos, tus pies. Inhala profundo
y al tiempo que sea tu tiempo, vas a ir abriendo los ojos. Vamos a comenzar con el encuentro. Ok, bueno, antes de comenzar a contarles un poquito, ¿no? En qué consiste el derecho sistémico y demás, quiero preguntarles si ya alguna conoce lo que es el derecho sistémico, si escuchó hablar, si conocen las constelaciones familiares. Si quieren Mm, escribirlo, o sea, ya que somos, pues, podemos, un volumen de gente que podemos hablar, si lo quieren claro. compartir. Ahorita. Por lo que vi, Carolina dijo no con la cabeza, Nancy dijo no. Ok, Valeria no sé porque no la, no la puedo ver. Y Mariana, vos, o sea, escuchaste algo por lo que es de Roxana y demás. ¿Pero fuiste a constelar alguna vez a algún lugar? Ok, Sí. perfecto. Bueno, con respecto a, voy a empezar por lo que es en sí una constelación, ¿sí? Hoy por hoy está muy de moda en Netflix la serie Mi Otra Yo, que sí, las invito a que la vean, si es que no la vieron, Carolina, Nancy. Generalmente, a ver, está un poco exagerado, pero algo de lo que sucede en una constelación es. En una constelación lo que se hace es trabajar sobre el sistema familiar, sobre el orden del sistema familiar, y es algo que es fenomenológico, ¿sí? Se abre un campo, en ese campo lo que está es el inconsciente, ¿sí? De nosotros que se manifiesta y las personas que compartimos tienen que ver con nuestro sistema y lo que tenemos que hacer consciente. Bueno, eso es, digamos, hay que vivirlo para poder comprenderlo, ¿sí? Ujú. Bueno, el derecho sistémico, Juan, si querés poner la filmina, Ahí voy a compartir a ver si ya me confirman que en la pantalla. A ver, ahí la ven. sí, se ve perfecto. Bárbaro. Cuando hablamos de lo que es el derecho sistémico, es un enfoque que lleva un pensamiento sistémico y los aportes de Bert Hellinger. Bert Hellinger es quien hizo un estudio, ¿sí? Era un psicólogo, fue cura y demás, que hizo un estudio y un análisis sobre un grupo de personas y de lo cual comprobó que a través de los comportamientos, de los sistemas y aplicando las leyes que salieron de su investigación, se pudo ordenar y trabajar sobre el sistema familiar. Estas herramientas de Bergelinger se aplican al ejercicio del derecho y cuando hay una mirada sistémica, hay un conflicto donde no solamente hay una disputa de intereses, sino que hay una expresión de un desorden en este sistema de vínculos. Cuando hablamos de sistemas, hablamos de un conjunto, ¿sí? En este caso familiar de personas o un conjunto eh, donde ese grupo de personas tiene un fin, una finalidad, que es sobrevivir, ¿no? Entonces, un sistema familiar tiene como finalidad sobrevivir. Ahora, la mirada sistémica lo que busca es cuando hay un conflicto, es ir al orden. El litigio en sí suele ser más que nada ese síntoma visible, pero hay algo más profundo en ese sistema familiar que hay que ver. Y ya cuando una mirada sistémica, el abogado no va de ganar a pacificar. No se trata solo acá de ganar un juicio, ¿no? Como nos enseñaron quizás por ahí en la facultad, sino de restituir el equilibrio y el reconocimiento entre las partes. Ya el rol del abogado es como operador de la paz, no solo como un técnico de derecho, ¿no? Generalmente yo cuando en mis primeras, en los primeros casos que fui llevando, siempre el abogado que iba de la otra parte era ganar o ganar
quién sabe más y a veces se pierde el interés del cliente, ¿no? Y esa mirada humana que hay que ver para solucionar el conflicto. Entonces, toda esta posición o este pensamiento sistémico nos da una nueva perspectiva, una nueva mirada y un nuevo rol del abogado. Ujú, Los orígenes del derecho sistémico nacen en Brasil con Sami Storch, que es un juez, no sé si alguno lo escuchó mencionar. Bueno, él fue, digamos, un grupo de abogados en Brasil, comenzaron a practicar constelaciones y dijeron, wow, esto se puede aplicar a casos jurídicos. Vieron que hubo resultado, entonces Sami Storch, que fue el juez que lo aplicó en los expedientes, en el sistema judicial, vio grandes resultados y aplicaron estas leyes sistémicas de Bert-Hellinger, que son la base del derecho sistémico. Estas leyes son mucho, mucho menos de todas las leyes que nosotros tenemos como abogados, que nosotros tenemos tratados internacionales, muchos códigos. No sé qué especialidades ustedes manejan. Si alguna quiere contar a qué se dedica, a qué parte de qué especialidades tienen. ¿Alguna quiere contar? Sí, yo si quieren cuento. Ok, dale, Carolina, buenísimo. Yo hago derecho civil patrimonial, pero me especialicé en planificación sucesoria. Ah, ok. muy Bueno, ahí hay interesante. mucho en las sucesiones. Perfecto. Sí. Bien. ¿Y alguna más que quiera compartir? ¿La especialidad? Ok, bien. Continúo entonces. Sí, Hasta acá vamos bien. algo que quisiera agregar, Mariana, de lo que comentó justo Mariana al principio, que hablaban de la bio, y para mecharlo un poco, ¿no? Porque esto es una herramienta que siempre decimos, ¿no? Es una herramienta, justo ahí nos comentaron, mucho familia. Ok. Ok. Em, Esta herramienta viene a ampliar la mirada, ¿no? Obviamente no es una especialización más, no es que excluye todo lo que ya sabemos, es una mirada que amplía lo que ya sabemos dentro de lo técnico, es como ir como un poquito más allá, ¿no? Es como poner un lente con más aumento o ponernos otros lentes y por un rato ver la historia de otra manera. Y puntualmente, como Mariana hablaba al principio de Mariana Fernández, ¿no? Quien habló al principio, respecto de la bio. Bueno, a mí me gusta compararlo esto con esto, que el conflicto lo vemos como un síntoma, o sea, como un síntoma de a dónde hay que ver. Porque si aparece un conflicto, obviamente podemos quedarnos en esto del ganar o ganar o de ir a todo por el todo, pero también si vamos un poquito más allá sin descuidar lo técnico, eh, podemos ir a intentar entender qué es lo que ese conflicto nos viene a mostrar, qué es lo que está pasando, más allá de lo obvio, ¿no? Obviamente en un conflicto judicial está la parte visible, que es, bueno, A quiere esto, B quiere esto, o los dos quieren lo mismo, bueno, eso, las posiciones, los intereses, bueno, esas son las cuestiones más técnicas. Ahora, en cuanto a lo técnico del sistémico, lo que nosotros hacemos es, bueno, a ver, este conflicto, no temerle, sino, bueno, a ver qué es lo que hay para ver en este conflicto, ¿no? Y personalmente ahí comparto que yo era una persona que incluso en lo personal lo evitaba el conflicto, no me gustaba. Era la que decía todo que sí, o bueno, sí, para no pelearme, ¿no? Y entonces como abogada misma me costaba muchísimo ir a defender a un cliente. Entonces, obviamente todos desde diferentes roles vamos a ir observando que nuestra historia personal está en juego en todo esto, ¿no? Ahí justo hubo más comentarios que no quiero dejar pasar. Sí, igual siguiendo con esta idea que decís que es muy importante, lo del síntoma, ¿no? Cuando nosotros estamos enfermos, muchas veces tenemos un síntoma y no sabemos bien cuál es o la enfermedad que tenemos o a qué se debe ese síntoma. Hay que hacer determinadas investigaciones. Bueno, en el conflicto es exactamente lo mismo. Es algo no visible, pero que nos viene a mostrar algo a través de un síntoma. Y ese síntoma es el conflicto, ¿sí? ¿Y cómo solucionamos con el derecho sistémico un conflicto? Les puedo asegurar que nosotros los casos que llevamos en el estudio, cuando le damos una mirada sistémica y un trabajo transgeneracional, el, el caso fluye totalmente distinto. Hemos hecho divorcios que por lo más mínimo, por papeles que son sumamente fáciles, no fluye y hay
trabajos que hicimos en los cuales la persona trabajó desde el sistémico y en un mes y medio, 2 meses, que salió el divorcio sin ningún problema. Después están los otros casos, ¿no? Que se puede seguir trabajando, pero que el conflicto no se soluciona de raíz. Eso suele pasar cuando hacemos un acuerdo y a los 3 meses o no se cumple el acuerdo y hay que ejecutarlo, o cuando el padre que ya, digamos, se comprometió a pagar una cuota no lo paga y hay que volver a reclamar. Entonces, todo eso, trabajándolo desde lo sistémico, se aliviana. El trabajo del abogado se aliviana un montón desde esta mirada sistémica. Sí, Romy. Mariana, ¿puedo hacer una pequeña Sí, obvio, obvio. intervención? Ay, porque me encanta mojar el pancito acá. Con esto Sí. que contás, sí, porque yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Sobre todo con las parejas, esto de cuando no pagan la cuota alimentaria, me pasa muchísimo. Mujeres que me dicen, ¿a vos te parece que no pasa la cuota? Que es un irresponsable con mis hijos, que... Bueno, cuando trabajamos en sistémica, es increíble. Lo que tenemos que mirar mucho es la mujer que está enojada con ese hombre. Nosotros trabajamos con las heridas de la persona, no trabajamos con la pareja, con ese hombre que no le está pagando la cuota alimentaria. Trabajamos con esa mujer que está haciendo el reclamo y que a través de ese reclamo a ese hombre hay muchísimas, pero muchísimas heridas. Y cuando esta mujer empieza a sanar todas las heridas que está proyectando en este hombre y empieza a mirar a este hombre y a integrarlo como el hombre que eligió para concebir a su hijo, se produce como una reconciliación en lo sistémico. Yo vi magia, chicas. Yo vi hombres que de un día para el otro empiezan a regularizarse en el pago de la cuota alimentaria. Y esto se trabaja muchísimo con el árbol genealógico de la persona, del cliente, ¿no? Y también he visto, me ha tocado un consultante abogado que estaba enroscadísimo en un divorcio, entonces le pregunté cómo estaba su pareja. No seré feliz, pero tengo marido. Tenía un montón de quilombos, perdón la palabra, pero tenía un montón de conflictos con su pareja. Y él no podía resolver sus conflictos con la pareja, menos que menos iba a poder resolver un conflicto con el cliente. ¿Me van siguiendo en esto que dijo Marian al principio de que los sistemas son espejos? Entonces, cuando yo tengo una traba en lo jurídico, tengo que mirar qué es lo que necesita ser, tengo que observar qué necesita ser mirado en mi propio sistema. Y cuando se trabaja todo esto en profundidad, es increíble cómo todo fluye. Nada, quería traer esto porque lo veo muy, muy seguido, ¿no? No, total, Romy, es sumamente buenísimo lo que estás contando porque es lo que pasa detrás de un expediente y a veces no se puede explicar con palabras. Justamente por eso es algo fenomenológico, ¿no? Es algo que de un día para el otro, de hecho, si yo puedo decir algo que nos pasa, creo que a todos los abogados, el tema de los honorarios, ¿no? Desde que yo doy la mirada sistémica, a ver, la vida, o sea, no se soluciona, las cosas me siguen pasando y por supuesto, siempre tengo un cliente que me recuerda, ¿no? Algún patrón de ese sistema. Pero sí les puedo asegurar que desde cuando comencé, antes de tener estas herramientas, ahora mi valoración con los honorarios es otro y los clientes totalmente otros. Sí, a veces hay que rever algunas cosas nuevamente como, como la vida, pero el cambio realmente se nota profundamente. Y los casos, cuando se trabajan desde un lado sistémico, para el abogado facilita un montón, porque el expediente fluye de otra manera, para nosotros es menos desgaste, y cuando el cliente es muy, eh, que está muy herido, que quiere pelearse, pelearse y pelearse, el conflicto termina siendo en realidad
Una unión es cuando las personas no, o sea, es la única forma en la cual uno puede estar unido con la otra parte, a través del conflicto. Entonces no quieren soltar el conflicto. Y, y cuando tenés un cliente así es un poco más complicado el expediente, pero si lo acompañamos desde ese lugar, no solo nos fluye el trabajo de otro lado, sino que las personas, da una gratificación cuando hay personas que no se hablan. Tuvimos un caso de una hija que estudiaba, 23 años, le reclama alimentos al padre. La madre era quien le decía a la hija que reclame. La hija no quería reclamar los alimentos. Entonces, desde esta mirada hay un desorden, ¿no? Que ahora cuando, no me quiero ir de tema, pero cuando vayamos viendo las leyes, vamos a ir entendiendo que simplemente en el derecho sistémico se aplican estas tres leyes y cuando estas tres leyes, que son el de pertenencia, jerarquía, orden, equilibrio entre dar y recibir, que ahora las vamos a detallar, no están en equilibrio, el conflicto aparece, ¿sí? La primer ley, que es la ley de pertenencia, es todos los que forman parte de un sistema tienen derecho a ese lugar, ¿sí? Los excluidos que son de ese sistema, sí o sí, si no son parte, traen un conflicto. Entonces, cuando yo puedo ver eso, esa exclusión, el conflicto desaparece, como magia, no es magia, ¿no? Hay que trabajarlo, ¿no? La magia sí lo hacemos nosotros, pero a través de este trabajo. Pero no es magia, hay que hacer todo un proceso interno y una gran mirada de hacer consciente el inconsciente. Entonces, cuando hablamos de excluidos, ¿sí? Cuando hablamos de que alguien, les voy a dar un ejemplo como práctico de la vida, un equipo de fútbol, ¿no? Por ejemplo, ahora que está jugando Argentina, es un equipo, ¿sí? Todo ese equipo es un sistema, como venimos diciendo. Si un integrante de ese grupo lo sacan porque dice, "Bueno, la verdad que vos sos el peor jugador, no te queremos más", lo sacan, ahí, al sacar a alguien del sistema del grupo, hay un desequilibrio. Si se reordena y se reconoce a esa persona que se le excluyó y se le da un lugar, se vuelve a restablecer el equilibrio. Entonces, de esta manera trabajamos la pertenencia, todos son partes. ¿Y cuándo estamos excluyendo? No solo, ya te dejo, Romy, ya te Sí, dejo. No solo estamos excluyendo cuando sacamos a alguien, ¿no? De un grupo o lo excluimos, sino simplemente cuando estamos haciendo un juicio, cuando estamos hablando mal, cuando no le hablamos, estamos excluyendo. Y cuando nos hacemos conscientes de que estamos excluyendo, nuestra percepción al darle la inclusión cambia rotundamente. En equilibrio esa ley, el conflicto desaparece. Sí, decí, Romy, lo que querías. sí, a mí se me viene lo siguiente, ¿no? Llevándolo a las causas judiciales, lo de los excluidos. ¿No les ha pasado abrir sucesiones donde algún heredero dice, no, a mi hermano que vive en Noruega no lo declaremos porque hace 30 años que se fue a vivir, no se interesó nunca más por mamá y papá, entonces ahora no tiene ningún derecho que reclamar? Excluyen a ese hermano. O inclusive en temas de familia, cuando la pareja está en un conflicto eterno, se excluye a los abuelos para que tengan las visitas, ¿no? Que tengan vínculo con esos hijos. O sea, excluimos, los apartamos, como que no forman parte del sistema. Y ahí se incrementa el conflicto. Ujú. Claro. Sí, nada, lo No, quería traer desde el derecho para que lo puedan ver, ¿no? Como, con mayor también, facilidad, porque todo el tiempo lo vemos. Sí, y sí, cuando uno habla desde el lenguaje técnico, por decir una forma, del derecho sistémico, ¿no? Porque cuando empezamos con toda la teoría del derecho sistémico, esta de la palabra excluido se empieza a escuchar muchísimo. Hay ciertas personas o características que representan el excluido, ¿no? Desde los pacientes psiquiátricos,
un familiar que haya sido borracho, golpeador, incluso un asesino, ¿no? O sea, si hubo, por ejemplo, en el clan familiar o en la familia un crimen y entonces no se menciona eso porque es mala palabra al tío o al abuelo que hizo eso, no lo nombramos jamás. No, o por ejemplo, bueno, no, tal es borracho, así que a él no lo invitamos nunca y que quede fuera, ¿no? Hijos no reconocidos. También, sí. Y Aborto, aborto, ¿no? sí. O sea, son cosas que cuando ya en una consulta sistémica o mismo nosotros empezamos a observar en nuestro propio árbol, parte de lo que Romy va a hacer después, empezamos a observar esas cosas, empezamos a ver dónde están los excluidos en nuestro propio sistema y dónde los clientes representan esa exclusión y nos rebota, por decir una forma, ¿no? Porque en algún punto nos toca. Em, Desde la parte teórica, bueno, obviamente que es lo que estamos dando, otro de los puntos importantes para mencionar es la jerarquía y el orden. Y esto es algo muy importante que indica que, bueno, que es importante lo que llegó antes, que lo que llegó antes tiene una prioridad, tiene precedencia sobre lo que llegó luego. Y respetar ese orden sostiene el equilibrio en el sistema, ¿no? El desorden aparece cuando alguien ocupa un lugar que no le corresponde. Y en este sentido, el ejemplo más clásico es, bueno, el caso de un menor de edad, por ejemplo, que de repente hace de padre, bueno, no menor de edad, quizás puede ser un hijo, cualquiera que empieza a ser de padre de su padre, ¿no? Entonces, no, papá, vos tenés que hacer esto, ¿no? Cuando nos ubicamos por un rol que no es el nuestro. En la familia, obviamente, hay distintos tipos de roles, incluso entre hermanos, ¿no? El hermano mayor es el que tiene prioridad sobre los que siguieron. Entonces, respetar el lugar de cada uno y ponernos, y primero siempre de nuestro propio lugar, hace que lo demás se vaya acomodando. ¿Sí? Acá no es que, incluso como abogados, que es lo que estamos viendo hoy, no es que vamos a nosotros solucionarle el problema al cliente, sino que lo que hacemos es observar qué es lo que el cliente nos refleja, qué es lo que a nosotros en nuestro propio sistema nos está moviendo, y a raíz de eso empezamos a ordenar, siempre desde uno, ¿no? O sea, los que estamos en esto y empezando a difundir estos conocimientos, siempre decimos, todo empieza en uno. Entonces, parte de esta ley del orden del amor de Bert Hellinger nos habla de respetar el orden y la jerarquía de cada uno. Otro punto muy importante es el equilibrio entre el dar y el recibir. Y ustedes dirán, ¿por qué tiene esto que ver con el derecho, no? O sea, cómo se relaciona. Y en realidad es importante porque muchos conflictos, muchos litigios, las herencias, los problemas de herencias, de divorcios, de sociedades, es una especie de saldar cuentas, ¿sí? Algo que, pero no una cuenta de, bueno, vos me debes plata, no, o sea, yo tengo a cuenta, sino deudas del sistema familiar. Bueno, hay un caso, perdón, Romy, que lo traiga, pero el tema de las herencias, habías dicho algo de tu abuela, puede ser, que me parece excelente ese, ese ejemplo, si lo querés mencionar. Sí, sí, bueno, el tema es, claro, ahora yo voy a conectar después cuando hable de reparación, porque nuestra profesión es de reparación, y eso lo entendí cuando empecé a estudiar todo esto. ¿Qué venía a reparar yo con mi profesión? Y claro, mi abuela, cuando vivía en Italia y era pequeña, me contaban la historia de que ella tenía hermanos todos varones y ella era la única mujer. Y primero que me contaban historias tales como era la única que comía en el piso, un piso, imagínense, de tierra, y todos los varones sentados en la mesa, una desigualdad e injusticia. Y luego, de adulta, con el tema de la inmigración, ella le hacen firmar, cuando viaja a Argentina, posguerra, le hacen firmar un papel que ella ni siquiera sabía ni leer ni escribir, y con el tiempo ella se entera que lo que firma es la cesión de sus tierras, ¿sí? De las tierras que compartía con sus hermanos, que se las daba, se las entregaba a sus hermanos, ¿no? Una injusticia de aquellas. Y yo me dedicaba a familia y sucesiones, y era una leona defendiendo los derechos del niño. Digo, a través de esa defensa estaba defendiendo a mi abuela todo lo que vivió de injusticia, y con respecto a las sucesiones lo mismo, Claro. ¿no? Entonces, es muy fuerte lo que venimos a reparar, por eso es importante también después ir identificando qué cuenta nuestro clan.
Claro, bueno, y esa historia que vos la contás desde el lado de la reparación, la traigo a colación en este punto particularmente, porque casos como esos, que se empiezan a ver mucho en el derecho sistémico, son los típicos casos que, por ejemplo, ¿no? Viene un cliente y nos dice, no, mira, me estafaron o me robaron tal plata y, a ver, lejos de uno quedarse sin hacer nada, ¿no? Obviamente como profesionales vamos a hacer todo lo posible, pero incluso cuando se empieza a ir con herramientas como las constelaciones jurídicas o el árbol, ¿no? Transgeneracional, empieza uno a ver, entender de dónde viene ahora esa compensación, ¿sí? O sea, que quizás el dinero que falta ahora, en algún punto fue el que ella, o al revés, ¿no? O le robaron, o sea, siempre se compensa. Si le robaron, alguien va a recibir, y si y al revés, ¿no? Entonces, todo vínculo actualmente necesita una compensación y restituir ese equilibrio pacifica el sistema. Quizás la persona judicialmente o uno intenta como abogado ir por todo, o sea, lo profesional, ¿no? Hacer todo lo correcto y no logra una resolución en cuanto a lo jurídico que satisfaga al cliente, pero quizás a veces el cliente se va con esa paz, porque eso es algo que se va a sentir, ¿sí? O sea, no es algo que uno le da totalmente, si bien la respuesta uno puede ir interpretando ciertos movimientos, la persona misma va a ir sintiendo esa información dentro suyo, porque esa información están todos, ¿no? Creo, hablo por mí, por, bueno, Mariana o Romy, que cada uno cuando experimenta estas herramientas, uno va sintiendo adentro de uno qué es lo que resuena y es real, ¿no? Entonces, bueno, puntualmente estos órdenes del amor son muy importantes. Y ahora voy a ir a la otra que tengo que salir para... Aprovecho para comentar Sí, un ejemplo que se dan estas tres leyes en un caso que estoy propio mío, una sucesión de un abuelo mío, en el cual estoy tratando de aplicar el conocimiento sistémico para cambiar la mirada y no matar a nadie de mi familia, como quien dice. Pero resulta que, se los resumo, o sea, mi abuela y mi abuelo estaban separados de hecho, ellos tienen seis hijos, el hijo menor murió y tenía un plan ahorro, por lo cual quien hereda ese auto serían mis abuelos, pero ellos estaban separados. A la hora de hacer la sucesión, bueno, el abogado hace la sucesión, inscribe el auto a nombre de mi abuela y mi abuelo, y resulta que mi abuela tiene como preferencia por uno de los hijos. Entonces, quien usa el auto que ella hereda es ese hijo y todo el resto de los hijos enojados porque ella sitúa la preferencia sobre ese hijo. El problema es que ahora ese auto, o sea, lo quiere vender, este hijo quien lo usa y demás, pero ¿qué pasa? Está el resto de los hijos que terminan siendo herederos porque el 50% está en nombre de mi abuelo que está fallecido. Entonces, como siempre dicen que no hay que ser abogados de causas familiares, que acá ya lo estoy pifiando, me toca, ¿no? Esta situación muy de cerca, de lo cual yo digo, pero esto es injusto, digo yo, se le dé solamente todo a uno de los hijos y el resto se los excluya. Pero después haciendo el análisis, primero ya por la ley, digamos, de jerarquía, o sea, mi abuela llegó primero antes que yo, mis tíos llegaron primero antes que yo, y yo, o sea, soy la última de orejón del tarro, por lo cual la no soy menor. quien para decirle nada a nadie. O sea, ya de por sí estaría yo diciéndole a mi abuela, ¿cómo le vas a dar todo a uno? Yo ya estoy ahí violando una de las leyes, ¿no? Que es la de jerarquía. Quien llegó primero tiene prioridad. Yo no puedo decirle al otro lo que tiene que hacer. Tengo que respetar y honrar el destino que cada uno elige. La compensación, ¿no? Entre el dar y el recibir. Bueno, ahí justamente en el análisis mi colega me dice, pero bueno, ¿y qué hay que compensar ahí? Ahí se está reequilibrando algo. Bueno, y yo no lo veía, si yo quería matar a alguien, ¿viste? Porque decía, esto es injusto, se los está excluyendo a todos. Pero, digamos, la exclusión en sí tiene una reparación y una historia, que bueno, no me quiero adelantar, pero después toda esa historia, que es una parte de las que le conté, hay toda una historia atrás que Romy después con un árbol lo puede
descifrar. Pero me Claro. pareció bueno traer el ejemplo porque ahí estaban muy marcadas las leyes y cómo a veces uno con este conocimiento se posiciona hasta que lo mirás, ¿no? Y Y cambiás entendés. totalmente. Claro, es como yo lo veo recién cuando lo contabas, es como ver la imagen corta, ¿no? O sea, cuando uno tiene esa bronca, ¿no? Que dice, no, esto es injusto, se pone la capa y la espada y dice, no, no, me parece. Y de repente, pues, si ves, si amplias un poco más la mirada y entendés de dónde viene esa compensación, ¿no? O sea, que o se quitó o se dio de más y ahora uno puede compensarlo, decís, ah, bueno, si es así, entonces está bien. Y nos Claro. ubica, ¿no? O sea, nos ubica en ese rol de humildad también de entender que, a ver, en cuanto al rol sistémico, nosotros somos los menores, somos los nuevitos del árbol, ¿no? O sea, antes de nosotros hubo muchísima historia y honrar a esos antepasados, honrar sus historias, sin juzgar, ¿no? Cuando uno logra ver eso, si es que fue una estafa, si es que fue como el caso que contó Romy, o sea, lo que haya sucedido. No se trata del juzgar, ¿no? Sino del mirarlo, de entenderlo y que eso nos dé cierta tranquilidad en el hoy, ¿no? Es de eso se trata. Después, como sabemos, se puede aplicar al cliente, pero por lo menos hoy lo que nos orientamos es también a nosotros, ¿no? A nuestro rol de abogados. En, respecto a esto, o sea, vamos a otra parte que la verdad que es muy importante si hablamos de una charla introductoria de derecho sistémico, que son los órdenes de ayuda en el rol de operador de justicia. Bueno, más o menos por lo que nos fueron diciendo, entiendo que son, la mayoría son abogados que ejercen la profesión, ¿no? O sea, porque puede haber obviamente esta mirada aplicarse a mediadores, a personas que trabajen en tribunales, ¿no? En distintos lugares. Pero más allá del rol, que en este caso lo estamos situando en cuanto al operador de justicia, lo que vamos a observar son vamos a observar desde dónde estamos ayudando, ¿no? En este caso al cliente. ¿Cuál es el lugar que estamos ocupando cuando ayudamos? Y en ese sentido hay ciertas reglas, ¿no? Leyes o los órdenes de la ayuda que nos van a dar indicativos, ¿no? El primero es que demos solo lo que tenemos, ¿no? Y en esto, por ejemplo, es el típico caso de quizás o les pasa a ustedes ahora, les ha pasado cuando uno empieza o a ejercer o en cierto momento, cuando estamos 24 horas para el cliente. El cliente toma, 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 yo doy, 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 y eso termina causando una frustración. Desde un lado, digamos, terrenal y normal, común y corriente, podemos decir, mira, estoy cansada porque estoy todo el día atendiendo al cliente, estoy 24 horas con él, no puedo más, ¿no? Y me demanda, me demanda, me demanda. Y capaz vos cobraste pocos honorarios y no estás dando lo suficiente, o sea, te estás dando de más. Entonces se empieza a desbalancear todo, porque estamos dando de más, ¿sí? Por eso es importante poner el límite, entender que damos solo lo necesario, ¿no? Desde el rol que estamos ocupando. El segundo orden de ayuda habla de respetar el destino del otro. Y con eso nos referimos a acompañar al cliente sin arrogarnos la solución. Es decir, entender que el cliente sigue siendo responsable de su vida y que Uy, respetar el destino de él significa de que honramos, por ejemplo, si el cliente quiere dejar el proceso, ¿no? Porque a veces de repente una abogada dice, no, no, tenemos que continuar, ahora no podés dejarlo, estamos re cerca de ganar y de repente quizás empezás a mezclar hasta tus honorarios, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero puntualmente es respetar el destino del cliente. Si el cliente quiere o acordar algo puntual o sea, o quiere quizás dejar el proceso, más allá de nuestro rol profesional de acompañar y informar, obviamente, ¿no? Del lado técnico, cuáles son las consecuencias, respetar el destino del cliente nos para en un rol de ayudar desde un orden de la ayuda de la mirada sistémica, ¿no? Y entender que es responsable de su vida. Bueno, hay un caso que nos tocó hace poco, ¿no? Mariana, del tema de los alimentos. ¿Querés comentar lo que justo vos habías hablado, digo, con la menor de que quería dejar quería dejar de reclamar? claro. Bueno, en la primera audiencia que nosotros tuvimos un padre donde la hija reclama alimentos, pero porque la madre los reclama, ya siendo ella mayor de edad, estudiando. eh, y en la primera audiencia que tuvimos, ella no le hablaba y el abogado no la dejaba hablar. Y no pudimos tener
comunicación alguna. El padre le decía, pero hija, hablemos, escúchame. Y la hija le decía, pa, y le salían las lágrimas, pero no decía nada. Y el abogado peleando sin dejarla que ella se pueda comunicar. Bueno, nosotros pasó esa audiencia, es un caso que la verdad fue muy pesado, que tiene mucho condimento, que nos dio mucho análisis. Y hicimos todo un trabajo, nosotras, desde nuestro lugar, no con el cliente. Vimos ciertas cosas en el sistema y, y no es que nosotras hicimos magia o porque resolvimos un problema, sino que mágicamente lo que pasó, sucedió, es que la hija de repente no quiso reclamar más alimentos, habló con el padre y dijo, yo no te quiero reclamar, solo lo hago porque mamá me lo exige. Y ahora el abogado no me deja renunciar porque dice que no puedo renunciar y que además si no le tengo que pagar honorarios, más honorarios y no puedo. Entonces ahí, bueno, hablamos nosotros con otro colega, hicimos todo un trabajo, hicimos un acuerdo y lo pudimos solucionar. Pero desde acá, fíjense en el rol del abogado, ¿no? De que sus honorarios están por encima de resolverle el problema a la persona. O sea, ya los intereses de la persona quedan de lado y solo interesa que no está mal, obviamente, que uno quiera cobrar sus honorarios porque los honorarios valen y obviamente que merecemos cobrar los honorarios. El tema es cuando ya está por encima de los intereses, por lo cual además nos contrataron. Ahí hay un desequilibrio ya en el dar y en el recibir. Claro. Y no de un acompañamiento, allá está, diría, ético y moral, ¿no? Y bueno, y puntualmente, o sea, lo traje a colación en este caso porque no estamos respetando el destino de nuestro cliente. O sea, nuestro cliente está diciendo, yo quiero dejarlo acá. Quizás esa persona, en ese caso, estaba buscando simplemente hablar con el padre y habiéndolo logrado, dice, listo, yo ya tuve lo que necesitaba. Y bueno, o sea, respetar el destino del otro también significa eso, ¿no? Dentro de nuestro acompañamiento respetemos la decisión del cliente. Y esto nos lleva al tercer punto, que es tratar al cliente, por ejemplo, de adulto a adulto. ¿Y qué significa esto? Significa que no lo tratemos como un niño, ¿no? No le demos todo servido en bandeja y digerido y masticado, sino que si uno manda un mail, por ejemplo, bueno, a nosotros a veces nos pasaba, e incluso me pasa el día de hoy que me ponen a prueba, mira, me pasás que no encuentro, o me lo pasás por acá que no tengo ganas de entrar a la compu. No, mira, está en el mail, ¿no? O sea, no se trata de maltratarlo, sino de decirle, lo tenés ahí puntual en el mail que yo te envié, ¿no? Y esto significa, ¿no? Tratarlo como un niño, no permitir que delegue todo. Preguntas, cuando uno empieza a verlo de esta mirada, son preguntas que lo devuelven a su lugar, porque hay muchas veces que hay clientes que nos vienen y puntualmente a mí me dicen, bueno, a ver, doctora, yo hago lo que usted me diga, y yo lo paro con todo el amor, le digo, mira, no es lo que yo te diga, yo te informo cuáles son las consecuencias, cuáles son las posibilidades, cuáles son las probabilidades en cuanto a mi experiencia, pero la decisión es tuya. ¿No? O sea, es volverlo a su lugar de adulto y que él se haga responsable de su decisión. Obviamente, como digo, siempre acompañando desde el rol técnico, que descontamos que obviamente es indispensable. Seguirnos capacitando, seguirnos aprendiendo, saber las leyes. Bueno, esa es la parte material y necesaria, ¿no? Pero desde esta mirada es ubicarnos desde adulto y hablarle al cliente como otro adulto y que sea la relación de par a par. Esto lo que hace también es que podamos entender en una mirada, como decíamos, más amplia, que cada uno va con su sistema, ¿sí? Nosotros vamos a ver al cliente a una entrevista con nuestro propio sistema y lo ponemos al servicio del sistema del cliente, ¿sí? Y bueno, esto entender que todo esto, ¿no? Hay mirada sistémica que se amplía, que es más allá de las dos personas que estamos, en el caso que seamos dos, sentadas en una consulta jurídica. Cuando entramos en un conflicto, obviamente intervienen todos los sistemas, el sistema judicial, el sistema familiar de uno, del otro, ¿no? Incluso obviamente, aunque sean conflictos laborales, aunque sean daños y perjuicios, todos los sistemas se empiezan a encontrar en ese conflicto que aparece. Estos límites de ayuda nos permiten ubicarnos en este rol sin ser salvadores, sin ejercer desde la lástima, sin ejercer desde la arrogancia, ¿no? O sea, sin saber, bueno, yo lo sé todo y solo tenés que hacer lo que digo y si no, no, ¿no?
y sin obligación, ¿no? Esto de devolverle el lugar al cliente de responsable adulto. Em, por eso la verdad que los órdenes de la ayuda, si bien están últimos, y es lo que en la teoría se suele dar último, yo puedo decir desde lo personal que a mí me transformaron muchísimo en el ejercicio y en el día a día, ¿sí? O sea, al día de hoy, cuando me encuentro o sobrepasado o angustiada en algún momento por alguna situación con el cliente, volver a esto me permite como tener las bases de dónde ubicarme, ¿no? Si de repente un día vi que algo se movió. Así que bueno, después vamos a la última parte. Voy a dejar de compartir porque si no, no me deja moverme de slide. Ahí está. Ahí voy a compartir de vuelta. Ahí estamos. Bueno, solamente como para finalizar un poquito y que no se haga muy extenso en esta parte sistémica, les vamos a dejar 3 preguntas para que se lleven para la reflexión. Es si disfrutan hoy por hoy de la profesión y cuál dirían que es la parte que más les cuesta en el ejercicio de la profesión, ¿no? ¿Cuáles son los casos que les están llegando siempre y que están cansados de hacer? ¿No? Son preguntas reflexivas que desde una mirada sistémica, por supuesto, tienen una respuesta. Pero bueno, no me quiero extender más. Romy, te doy el paso, así continuamos con el transgeneracional. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, espero que hasta acá, ¿cómo van? ¿Cómo vienen con la info? ¿Vienen bien? Sí, sí. Bueno, ¿alguna preguntita, alguna duda? Vamos bien, seguimos entonces. Ahí comparto Buenísimo. pantalla. Dale, Juan, por favor. Yo antes de comenzar un poquito a profundizar el tema, quiero hacerles una pregunta, ¿sí? ¿Para qué estudiaste abogacía? No estoy preguntando por qué estudiaste abogacía, sino para qué estudiaste abogacía. El por qué es una pregunta que nos lleva a las causas. Por lo general, cuando yo pregunto por qué, la persona me da explicación, ¿no? Y mira, estudié abogacía porque en el momento en que me fui a inscribir dije, bueno, es una carrera, una profesión que es redituable, que tiene salida laboral, eh, qué sé yo, porque todos en mi familia son abogados, porque quería hacer justicia y cambiar el mundo, viste, bien idealista, porque la verdad que viví muchas injusticias en mi familia y realmente quise empezar a atender todas esas injusticias, eh, porque la abogacía me pareció una buena opción, simplemente eso, ¿sí? Cada una tendrá sus respuestas del por qué estudió abogacía y todas son válidas, ¿sí? Acá no estamos para juzgar el por qué cada una de ustedes eligió la profesión, pero la respuesta del para qué nos lleva a una respuesta mucho más profunda. Les hago una pregunta, ¿saben la respuesta del para qué estudiaron abogacía? Ahí ya es como que hay que pensarlo un poquito más, ¿no? El por qué hay que trabajarla un poquito más, no sale en automático la respuesta. Romy, se te silenció el micrófono justo en este último segundito. Ahí está. Que el para qué nos da un sentido, un propósito profundo. Vos, por ejemplo, podés decir, yo les digo lo que yo me pesqué cuando me hice esa pregunta, que fue como decir, chao, chan, 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 chan. ¿Para qué estudié abogacía? Para ser vista por mi padre, para ser reconocida por mi padre, mi hija la doctora. Wow, y si lo habrá dicho, ¿no? Para ser vista, reconocida, para traer orden en un sistema donde había mucho desorden.
para ser la voz de muchas personas que no pudieron alzarla. Hubo muchas injusticias dentro de mi clan. ¿Para qué estudiaste abogacía? No me la respondas a mí si querés o a nosotras. Podés elaborarla y revisar dentro de tu sistema familiar dónde está ese para qué. En un momento mi para qué fue para que mis viejos se sintieran orgullosos. Y no solamente mis viejos, me acuerdo mi abuelo, cómo se sentía orgullosa de que su primer nieta fuera abogada y encima mujer, cuando él ni siquiera pudo terminar la primaria por la guerra, ¿no? Para Sí, sentir que valgo. ¿Ven? Soy profesional. ¿Ven lo que valgo ahora? Para ser ejemplo en mi familia. sí, Bueno, cada una tendrá sus respuestas y está buenísimo que se encuentren con respuestas fuertes, ¿sí? ¿Para qué estudié abogacía? Juan, ¿querés pasar a la siguiente? Porque básicamente muchas veces creemos que elegimos la profesión para ayudar a otros, ¿sí? Pero en ocasiones creo que la elegimos para intentar resolver algo nuestro. Y cuando me empiezo a ordenar, ya empiezo a ejercer la profesión desde otro lugar. Y acá esta pregunta que también es para pensar es, ¿sabías que a través de tu profesión podrías estar intentando reparar historias inconclusas en tu sistema familiar? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando armamos el árbol genealógico, todas las profesiones, absolutamente todas, en cierto punto, están reparando historias que no han sido resueltas por nuestros antepasados. Juan, pasá a la siguiente filmina, por favor. Y hay muchas historias, y no somos ajenas a eso, ¿no? Podemos estar, obviamente, injusticias familiares, que eso es muy amplio. Esto que hablábamos al principio, exclusiones, despojos de bienes o propiedades, como el caso que les conté de mi abuela que firmó sin saber leer y escribir, que la estaban despojando de su parte de la herencia, herencias conflictivas, estafas, engaños, abusos, personas que no fueron escuchadas, personas que no pudieron defenderse, condenas injustas, quiebras, exilios y desarraigos, wow, migraciones forzadas, conflictos entre hermanos, secretos familiares. Y así la lista continúa, ¿sí? ¿Quién de todo esto no ha tenido en su clan? ¿No? Entonces nosotros venimos a reparar. ¿Qué significa esto de reparar? Allí donde hubo una historia de injusticia en nuestro clan y que no ha podido ser resuelta, es como que nosotras, a través de nuestra profesión, de manera inconsciente, venimos a llevar como un poquito de luz a donde no lo hubo, ¿no? A traer justicia. Y si distinguimos la reparación, porque nosotros en bio hablamos de reparación sistémica, y está la reparación en el derecho, ¿no? Alguien comete un daño, un acto ilícito, y tiene que resarcir por ese daño, ¿no? Tiene que repararlo. Bueno, acá la diferencia es que alguien cometió algún hecho ilícito, tal vez en nuestro clan, y no se hizo responsable de ese hecho ilícito. Luego, generaciones más abajo, venimos nosotras que por lealtad a ese ancestro vamos a reparar eso que quedó inconcluso. Y la manera en que la mayoría de nosotras venimos a reparar es a través de la profesión. Nosotros en nuestro árbol genealógico decimos que hay dos maneras en que venimos a reparar historias, por repetición o por oposición. Les voy a dar un ejemplo muy sencillito para que lo comprendan. Si yo de repente tengo un ancestro que es alcohólico, yo por lealtad a ese ancestro puedo repetir su historia siendo alcohólica. Pero también, por oposición, puedo venir a reparar a ese ancestro hoy siendo terapeuta y dedicándome a
dar charlas, a restituir personas con adicciones. ¿Me van siguiendo? Entonces, la abogacía es una de las tantas profesiones de reparación, pero ¿cuándo es de reparación? Porque si a vos te va de 10 en tu profesión, todo fluye, te encanta, vas con una sonrisa a laburar, los expedientes fluyen de manera divina, no te cuesta cobrar los honorarios, sos un burlando, ¿viste? Yo siempre digo, burlando, bueno, burlando no está reparando nada con su profesión. Burlando es un ejemplo de que él eligió ejercer su profesión, fue libre para ejercer su profesión. Ahora, si sos de las personas que hablábamos al principio, que tenés 10.000 trabas en la justicia, que te llevas trabajo a casa, que te pones la camiseta del Salvador de tu cliente, de que un domingo a las 12 de la noche te llama por teléfono porque no le restituyeron al hijo y vos estás ahí al pie del cañón y la remás en dulce de leche, tu profesión es de reparación. ¿Sí? ¿Y para qué trabajamos desde el derecho sistémico, incluso con biodescodificación? Para empezar a despojarnos de todo lo que no nos corresponde, liberarnos de todas estas lealtades y poder ser soberanos en la elección del ejercicio de la profesión. Ahora yo elijo ejercerla, pero para elegir ejercerla necesito ir sanando todo lo que cargo. Esto que yo les decía, yo hace 10 años atrás, ni idea de todo esto. Y lo primero que hice fue colgar el título en el comedor de la casa de mi madre. Ni siquiera lo tengo yo. Sin embargo, con todo lo que trabajo en la actualidad, con todo lo que trabajo en mí y trabajo con muchas personas, si hoy yo tendría que volver a ejercer el derecho, ya estaría plantada desde otro lugar, desde otra firmeza. No me costaría, como me costaba antes, cobrar honorarios, ejecutarlos, porque la verdad que ni me pagaban. Yo lloraba. Digo, este estudio me está trayendo pérdidas. Matrícula, la caja, el alquiler del estudio. Ay, no, no, no. Y la verdad que no queremos perder más abogados, porque hay muchos abogados que están en la misma que estuve yo hace 10 años atrás, ¿no? Colapsados. Y la idea es poder estar al servicio de todos aquellos que lo necesitan, para que sigan fiel a esta labor, porque es maravillosa. Yo amo la abogacía, literal, la amo. Y desde que empezamos a vivir desde esta filosofía de las órdenes del amor y de las órdenes de la ayuda, es una nueva mirada. Se te abre otro mundo, si se quiere. Por eso cuando Mariana habló de Sammy Storch, ese juez que vino a la Argentina, y acá está Vale, que tuvo la posibilidad, miren esto, ¿no? Lo que es el derecho sistémico. Él empieza con todo esto del derecho sistémico, él fue uno de los estudiantes de Bert Hellinger. Y Bert Hellinger le dijo, vos sos juez, vos tenés que llevar todo esto a la justicia, porque algo tiene que empezar a cambiar. Y él empezó a difundirlo. De hecho, sus causas, si ustedes leen las sentencias de este hombre, vos decís, no, habla de alma, un juez que hable de alma, un juez que hable de reconciliación y de amor. Yo cuando lo escuchaba me moría de amor. Y Vale, que está acá presente, me dice, Romy, en el colegio de abogados viene Sammy Storch, que va a dar una charla en el colegio de Capital Federal. Y las chicas no me dejan mentir, Mariana y Wanda dicen, nosotros entramos todo el tiempo al colegio y nunca vimos que lo promocionen, que va a dar una charla. Y Vale me dice, lo encontré de casualidad, ahora ni sé dónde lo encontré, la publicidad. O sea, bien camuflado, ¿no? ¿Y dónde va a dar su ponencia? Lo da, creo que en el subsuelo, ni siquiera en el aula principal del colegio de abogados. Vamos a dejarlo ahí en un aula más chiquitita, ¿no? Entonces, todavía nos falta,
pero estamos en el camino. Cuando yo estaba en la conferencia, tuve la suerte de estar, gracias a Vale, online por Zoom, y yo lo escuchaba y digo, algo va a empezar a cambiar, algo hermoso está cambiando. No sé, como que se me expandió el corazón y dije, bueno, es momento de empezar a expandir desde nuestro lugar también esto, ¿no? Así que nada, para mí es hermoso que todo esto llegue a conocimiento de nosotras, y que podamos empezar a vernos a través de nuestro cliente en espejo, que nos viene a mostrar su historia, que no es el problema es de ese cliente, porque cuando el cliente me elige, yo ya me empecé a implicar en su sistema, ¿no? Entonces no verlo como el problema es el otro, yo vengo a resolver, yo soy el salvador o el que viene a hacer justicia. Te cambia la mirada. Y desde esa mirada, como dice Marian, se hace magia, hacemos magia, pero primero tenemos que sanar también nosotros. Y miren la palabra que uso, ¿no? Hermoso que empecemos a usar la palabra sanación. Empezar a mirar las historias de nuestro clan con amor, con respeto, con honra y sobre todo sin juzgamiento. Porque la justicia, ¿qué hace un juez? Juzga, ¿no? Y tener esta mirada amorosa, para mí, es lo que en este momento el mundo está necesitando. Y bueno, nada, yo quiero, bueno, le voy a pasar ahora la palabra a Marian, porque en todo esto también hay una propuesta para hacerles a ustedes como abogados, y vamos a terminar el encuentro después de que Marian nos comparta la propuesta, vamos a terminar con un ejercicio sistémico, poniéndole el cuerpo a todo lo que fuimos hablando en este encuentro. Marian. Bueno, nosotras lo que queríamos compartir, que lo que hacemos desde el estudio, Romy, Wanda, es una consultoría sistémica para abogados, que es acompañarlos, ¿no? En los casos para que puedan examinar y llevar esta herramienta con estos lentes al sistema, digamos, jurídico, ¿no? Algo que me gustaría aclarar es que esto no nos convierte en que somos terapéuticos ni nada, simplemente esto es una herramienta, ¿sí? del derecho. Eh, Cuando tenemos situaciones a veces tan estresantes, no solo en el derecho se juega el estrés, hay muchas emociones, ¿no? Y poder adquirir esta herramienta nos da el beneficio de que los acuerdos sean un poco a veces más fluidos, más duraderos, que podamos ver estos problemas que nos solemos tener cotidianamente, que son algo que nos estresa mucho, el cliente que se repite, que se repite, que se repite y no lo podemos resolver, y las sucesiones que llegan y siempre se están peleando y se estancan, y quedan los papeles. A mí en un momento, bueno, en el estudio con Wanda nos había pasado que teníamos un montón de sucesiones simples, que había solamente un auto para transferir y siempre faltaba un papel. O sea, no podíamos llegar nunca a hacer una inscripción, llegábamos hasta la declaratoria. Y les puedo asegurar, y vuelvo a repetir la palabra magia porque para mí es magia, no sé qué es lo que pasa, pero de un día para el otro las cosas fluyen cuando esto, digamos, se le da este enfoque, ¿no? Y además que como abogados nos hace trabajar desde un lado más ético, más respetuoso y más humano, donde tenemos una escucha más activa, y al ponernos al servicio, ¿no? del otro, de la humanidad, desde la escucha, desde el corazón, eh, nosotros nos transformamos a través de esto. Y a través de esa transformación, las cosas también se van ordenando. No solo ayudamos a nuestro sistema, a veces somos esa ovejita negra que venimos a traer luz a ese sistema, y esta es una herramienta para eso. No solo trabajamos
en nosotros y nos transformamos, sino que esto replica en todo nuestro sistema, en todos nuestros ancestros y todos nuestros descendientes, ¿no? También hijos, nietos, todo lo que vayamos a trabajar desde acá va hacia adelante también. Así que la propuesta es poder acompañarlos en esta sesión. Lo que hacemos son varios encuentros donde trabajamos sobre la lectura del árbol transgeneracional, sobre trabajos y movimientos sistémicos con representaciones, con las diferentes técnicas que nosotros tenemos, y serían 3 encuentros. La verdad que tenemos poco cupos porque es un trabajo que lleva muchísima, digamos, atención y la verdad es que sea bastante personalizado. Hoy por hoy nosotros estamos cobrando 500.000 pesos, pero tenemos una promoción de que si adquieren estos 3 encuentros, el precio es de 350.000. Y una vez que iniciamos con esto, si quieren más información, nos pueden contactar y le enviamos un poco más detalle para el acompañamiento. No sé, Romy, si vos querés agregar o Wanda algo más. No, no, está clarísimo, me parece. ¿Vos, Salvo que, Romy? Sumamente clarísimo. Así que bueno, lo mismo, vamos a hacer un trabajo muy profundo y personalizado, ya lo dijiste, así que realmente, ya les digo, por cómo trabajo, bueno, al menos cómo trabajo yo y en este momento vamos a trabajar en equipo, imagínense cómo nos vamos a potenciar junto con Marian y Wanda, porque ya lo empezamos a implementar hace un tiempo en el estudio de las chicas y la verdad que los resultados son maravillosos. Y eso nos llena de gratitud, ¿sí? Poder hacer este servicio desde esta mirada. Así que bueno, y ahora bueno, para terminar, quiero invitarlas a un ejercicio sistémico que hemos preparado con Juan y con Marian. Así que les voy a pedir que este ejercicio lo pueden hacer tanto de pie o sentadas como lo sientan, ¿sí? Es indistinto. Yo por lo general me atrevería a decir que de pie está bueno, pero si están sentadas no hay ningún problema. Elijan ustedes. Y les voy a pedir que ya sea que estén de pie o sentadas, cierren los ojos, que vuelvan a conectar con su respiración consciente. Y vas a decir, si estás sola, podés decirlo en voz alta. Si no, lo decís internamente. Frente a mí, coloco simbólicamente mi profesión de abogada. Frente a mí, coloco simbólicamente mi profesión de abogada. Y ahora vas a decir, y detrás de mi profesión, permito que aparezcan todas aquellas personas de mi sistema que vivieron injusticias. Fíjate quién aparece o quiénes aparecen. No los busques con tu mente. Que todo fluya. Si no aparece nadie, está bien. No está disponible hoy esa información. Tal vez aparezcan rostros, personas que conoces, tal vez aparezcan nombres. ¿Quién fue despojado de sus bienes? ¿Quién fue engañado? ¿Quién fue abandonado?
¿Quién perdió una herencia? ¿Quién fue acusado injustamente? ¿Quién no tuvo quien lo defendiera? ¿Quién quedó excluido de su familia o de sus derechos? Ahora imaginen que esa persona o esas personas están delante de ustedes y les van a decir, te veo, veo lo que te ocurrió, veo tu dolor, tu impotencia y aquello que no pudo resolverse. Y veo que quizás sin darme cuenta, intenté repararlo a través de mi profesión. Y respirá ahí. Fíjate qué sentís en el cuerpo cuando decís esas palabras. Si hay en algún momento alguna sensación de tensión. Observa tu cuerpo. Y vas a continuar diciendo, cuando defiendo a otros, quizás intenté defenderte a ti. Cuando busco justicia, quizás intenté encontrar la justicia que tú no tuviste. Cuando lucho por los derechos de otros, quizás intenté devolverte algo de lo que perdiste. Y respira ahí. Y ahora les vas a decir, por amor a vos o a ustedes, lo intenté. Pero yo no puedo cambiar tu historia. Yo no puedo vivirla por ti. Y no necesito hacerlo para pertenecer. Y respiren ahí profundamente. Le vas a decir, te honro con tu destino. Tomo la fuerza de tu historia y dejo el dolor contigo. Y ahora tomo mi profesión como una elección propia. No para compensar el pasado, no para salvar a nadie, no para reparar injusticias antiguas. La tomo para estar al servicio de la vida desde mi lugar. Y ahora quiero que mires a tu profesión. Y le vas a decir, querida profesión, ahora te veo. Tú eres mi trabajo. Ellos son mi familia. Y desde hoy dejo de confundir una cosa con la otra. Yo soy la abogada, ellos son los ancestros. Y cada uno ocupa su lugar. Y respira ahí, fíjate cómo se siente.
Visualizate expandida, ordenada. Inhala profundamente. Exhala muy lentamente. Y al tiempo, que sea tu tiempo, vas a ir volviendo a tu lugar, a este aquí y ahora, en gratitud y honrando nuestro sistema familiar. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como para ir cerrando el encuentro? Si alguien quiere compartir en una palabrita o habilitar el micrófono, ¿cómo se sienten? Gracias, Gaby. Gracias, amor. Sé que los movimientos sistémicos mueven, por eso son movimientos. Tomen mucha agua. Cada vez que hacemos algún movimiento sistémico es importante hidratarse. Gracias, Caro. Más livianos. Bien, gracias. Bueno, imagínense si este ejercicio tan chiquitito ya aliviana un poquito lo que es trabajar en profundidad, ¿no? Con nuestro sistema familiar y todo lo que nos vienen a mostrar, todas las lealtades. Gracias a vos, Caro, hermosa. Gracias por estar. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer, para compartir? Así ya vamos cerrando el encuentro, ¿no? Marian, Wanda, ¿quieren compartir No, bueno, algo para ir cerrando? agradecerles, la verdad fue súper grato compartir con ustedes esta charla. Lo que necesiten, estamos a disposición, ¿sí? Sin necesidad de nada, siempre estamos como al servicio, así que lo que necesiten, quedo a disposición. Sí, bueno, eso, Sí, agradecerles realmente a cada una. El grupo creo que va a quedar habilitado porque es normal que cuando uno hace esta especie de movimientos, de meditaciones, se empiezan a movilizar, así que las invitamos. No me acuerdo cuánto tiempo después va a quedar habilitado el grupo, pero bueno, para que 24. a estas 24 horas, por favor que se sientan libres de compartir lo que fueron sintiendo, si es que cae alguna ficha más. Nos sirve también para seguir, ¿no? Con todo esto y que se siga expandiendo. Así que gracias, gracias por compartir esta tarde de hoy. Gracias, y el encuentro va a quedar grabado, así que después los vamos a subir al grupo y quien sienta compartirlo con más colegas, nosotras agradecidísimas, ¿sí? Gracias, gracias por el encuentro. Las abrazamos fuerte. Chao. Chau, chau. Abrazote. Que Chau, descansen. chau. Chau, chau. ¿Dejaste de grabar? Espera. Ay, perdón, creo que estaba quitando a la gente y me parece que alguna... Ahí